Son las 2, la 1 en Canarias. En Mediodía COPE. Estar informado. ¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE en este sábado del primer fin de semana de campaña electoral en el País Vasco, en el que está a punto de cumplirse además medio año desde el ataque de Hamás y el inicio de la guerra en Gaza, y en el que comienzan a subir las temperaturas con máximas que en muchos puntos de España superan ampliamente los 20 grados. Y hoy van a pasar mucho calor en Sevilla, exactamente con 28 grados, y es que en este sábado también miramos a la capital hispalense, especialmente lo hacen los aficionados al fútbol, porque hoy se disputa en la Cartuja de Sevilla la final de la Copa del Rey entre el Athletic Club de Bilbao y el Mallorca. La cita es a las 10 de la noche y, por supuesto, te lo vamos a contar, como siempre, en el tiempo de juego de COPE. Enseguida nos vamos a situar en la capital hispalense para conocer el ambiente hasta ahora, y es que seguro que muchos ya han comenzado a disfrutar de la previa de este encuentro, al que han llegado además pues de muchas maneras: en barco, en avión, por carretera, claro, hay de todo y todas las combinaciones posibles, especialmente pues quienes vienen de Mallorca. Vamos a comenzar, claro, primero de todo con el Athletic, que juega como local en esta final de la Copa del Rey. Se esperan 70.000 seguidores allí en Sevilla del Athletic Club de Bilbao, aunque solo 20.000 tienen entrada. Luis no es uno de los afortunados, pero allí está animando a su equipo, como nos ha contado en COPE. Vamos sin entrada como la mayoría, pero bueno, que nos da igual, ¿eh? Nosotros vivimos la fiesta y vivimos con ilusión todos. Es una pena no tener entrada, pero no hay entradas para todos. Nosotros nos desplazamos mucha gente. O sea, lo nuestro es vamos, Sevilla estarán encantados con nosotros. Es la final número 40 para el Athletic de Bilbao, que es un clásico de la competición. Si miramos el histórico de la Copa del Rey, los Leones son el segundo equipo con más títulos después del Barcelona, tiene 23, aunque la última en el año 84. Y esta noche pues esperan que la mala suerte de las últimas finales, precisamente contra los azulgranas, cambie. A esta hora nos vamos a ir hasta la fanzone del Athletic Club, la denominada Athletic Iria, situada entre las avenidas Expo 92 y Carlos III en Sevilla. Allí está Álvaro Rubio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo está la afición rojiblanca hasta ahora? Hola, muy buenas. Es increíble. Es una jornada histórica, como venimos contando en COPE, para la afición del Athletic, que tiene a Sevilla completamente conquistada. Desde la Plaza de España, donde hay colas para hacerse una foto con la cerámica de Vizcaya, hasta la Giralda, que ya sé que el himno del Sevilla dice que es rojiblanco, pues hoy lo es más que nunca. Siguen dejando aficionados vascos hasta aquí. Parece que se va a batir el récord de desplazamiento, hablaba de 70.000, la estimación se va a aproximar al final del día a los 80.000, porque todavía no han desembarcado todos aquí en Sevilla. Se puede decir que la capital hispalense es una fanzón por completo. Es que mires por donde mires, hay aficionados del Athletic. Ganan por goleada en las calles, es verdad, pero otra cosa va a ser lo que suceda esta noche en la Cartuja. El apunte deportivo es que Valverde solo tiene una duda para hoy, bueno, mejor dicho, es una baja, porque Geray no va a estar, ha apurado y no llega, pero el Chingurri va a poder tener a su 11 de gala para intentar, porque lo ansían, lo buscan y lo quieren, volver a ganar la Copa del Rey 40 años después. Gracias, Álvaro. El Athletic, que tendrá esta noche enfrente pues a un equipo que también ansía conseguir el título, claro. Y es el Mallorca. Se esperan en su caso 20.000 aficionados en la capital hispalense, 15.000 con entrada, entre ellos Alex, que es socio. Él ha aterrizado esta mañana en el aeropuerto de Valencia y ahora está a punto de llegar a Sevilla en coche. Ha sido bastante difícil encontrar una conexión y al final hemos decidido por Valencia y luego pues emprender el camino en coche, pues porque nos salía más rentable. En el caso del Mallorca es su cuarta final de Copa, solo la ha ganado en la edición 2002-2003 y lo hizo al Recreativo de Huelva. Vamos a ver también hasta ahora cómo están los aficionados del Mallorca en la fanzone, que en su caso está colocada en el Parque del Alamillo, a escasos metros del Estadio de la Cartuja de Sevilla. Allí está Jordi Jiménez. ¿Cómo vibra la afición bermellona a esta hora, Jordi?
disfrutando la afición del Mallorca en la zona de aficionados del Estadio de la Cartuja. Desde las 10 de la mañana está en marcha esta fan. Son miles y miles de mallorquines por mar y aire viajando desde ayer. El grueso llega en el día de hoy. Hay 30 vuelos desde el aeropuerto de Son Sant Joan en Mallorca. Problemas con un vuelo, una conexión desde Ibiza a Sevilla que se ha cancelado y la gente ha tenido que buscarse la vida. Y en lo deportivo, Javier Aguirre, que tiene la incógnita de Mascarelli y sobre todo 2 dudas en el 11 inicial, en la defensa y en la delantera. Javier Aguirre, que busca su primera Copa del Rey, el Mallorca, que busca su segunda Copa, aunque por cierto, como decían en el partidazo, su familia, toda la del técnico, es del Athletic. Bueno, pues este es el ambiente a esta hora en Sevilla, en la previa de esta final de la Copa del Rey. Un partido que siempre es bonito, que siempre es especial, sobre todo cuando llegan dos equipos que no parten como favoritos, que no son los de siempre, por decirlo de alguna manera, aunque esta sea una competición que históricamente se le ha dado muy bien al Athletic. Por cierto, que desde el club han pedido a los aficionados que no piten el himno de España esta noche, veremos si se respeta, y la noticia está donde tiene que estar, que es en el campo. Que gane, por supuesto, el mejor en este Athletic de Bilbao o Mallorca, que arranca a las 10 en la Cartuja de Sevilla y que te vamos a contar en el tiempo de juego de COPE. ¿Qué tal? Soy Sandra Senjo, escuchas Mediodía COPE y a esta hora Alicia García te cuenta otros asuntos del día. Escuchas Mediodía COPE. Pues sigue la llegada de cayucos a las Islas Canarias. Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a 120 migrantes, entre ellos un bebé, que viajaban rumbo a Gran Canaria y Fuerteventura. Recordamos que este próximo martes el Congreso va a debatir y votar la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular que pide regularizar 500.000 de personas migrantes. Es una iniciativa que cuenta con el respaldo de la Iglesia Católica. Hasta el momento se han recogido ya más de 700.000 firmas y detrás están más de 900 organizaciones sociales, entre ellas Cáritas. Diego Fernández Maldonado, miembro del equipo de orientación jurídica de esta ONG, nos ha explicado aquí en COPE por qué sería tan importante esta regularización extraordinaria de personas migrantes. La presencia de personas migrantes es muy relevante, por supuesto, pero nosotros buscamos acoger y dar regularización porque es fundamental con la mirada de derechos por un lado, ¿no? Que tengan derechos, y por otra, porque vemos que la regularidad administrativa les lleva con mayor incidencia a la pobreza y a la exclusión, ¿no? Entonces esto es algo contra lo que tenemos que luchar. Y todo esto en un sábado en el que Pedro Sánchez ha insistido en que España va a apoyar el reconocimiento de Palestina como un Estado de pleno derecho. Sobre el terreno aumenta la tensión cuando están a punto de cumplirse 6 meses desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás. Lo último que sabemos es que Israel ha destruido un almacén de armas en el barrio de Yan Yunis, en la Franja de Gaza, en el que habría 1 tonelada de explosivos. Ahora se espera la apertura del paso de Erez, en el norte de la Franja, para el envío de ayuda humanitaria. Y es sin duda una de las noticias de este sábado. El alcalde de Madrid y Teresa Urquijo, ya son marido y mujer, se han dado el sí quiero ante más de 500.000 de invitados en la iglesia madrileña de San Francisco de Borja. Entre los ilustres convidados al enlace está el rey emérito, que es primo de la abuela de la novia. Tanto a su llegada como a su salida del templo, don Juan Carlos ha sido recibido con estos aplausos. ¡Juan Carlos! Bueno, pues ahora ya la fiesta se ha trasladado a una finca de la localidad madrileña de Colmenar Viejo. Y además de la gran final, de esa final de la Copa del Rey, también tenemos hoy fútbol en Segunda División. Xavi Lasso. Sí, a las 4:15 el Dense Andorra y a las 6:30 el Levante Zaragoza. Y ojo a esto, en estos momentos se está jugando el Manchester City Crystal Palace, o Crystal Palace Manchester City, por decir lo más correcto. Y de momento, recordamos que es el rival del Real Madrid en Champions el martes, 1-1, con un 11 en el equipo de Guardiola, sin varias caras conocidas como Foden o Bernardo, que no juegan. Walker y Ake siguen lesionados. Y en más asuntos, en Fórmula 1, pole de Max Verstappen esta mañana en el Gran Premio de Japón. Muy buena clasificación de los españoles. Carlos Sainz cuarto y Fernando Alonso quinto. Ambos pilotos mañana irán a por el podio. Gracias, Xavi. Sigues en Mediodía COPE. Mediodía COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE. Hola, muy buenos días. Hola, amigo mío, ¿cómo estás? Yo con 14 años, cuando existían esos relojes de metal digitales, desmonté la maquinaria, los botones del reloj, pasé unos trocitos de clip a modo de ejes y si girabas a la derecha o girabas a la izquierda, iba enrollando las fórmulas de física y química.
El profesor al final del examen me miró el reloj. Dice, esto me lo quedo hasta que me jubile. Escucha a Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Mediodía COPE. Estar informado. Cada año con la primavera llega también la campaña de la declaración de la renta. Desde esta semana, en concreto desde el pasado miércoles 3 de abril y hasta el 1 de julio, ya puedes presentar tu declaración por Internet. Será a partir del 7 de mayo cuando podrás hacerlo por teléfono y durante el último mes, desde el 3 de junio hasta la fecha final, ese 1 de julio, se podrá presentar de manera presencial, con cita previa. Fíjate, si echamos cuentas, los españoles somos los segundos europeos que más presión fiscal soportamos, tan solo por detrás de Alemania, donde es un 10% más elevada, pero claro, donde también su renta es un 45% más alta de media que la nuestra. Y de hecho, en los últimos 5 años en nuestro país es donde más ha subido esa presión fiscal. Y es que desde que gobierna Pedro Sánchez se ha incrementado en casi 3 puntos del Producto Interior Bruto y esto supone casi 3.900 euros de media por familia al año, según un informe realizado por el Instituto Juan de Mariana. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Sandra, buenas tardes. Esto se traduce, fíjate, en que desde 2018 el Gobierno ha aplicado 69 subidas de impuestos, entre ellas 8 del IRPF, 4 de sociedades, 1 de IVA y sucesiones y donaciones, con el resultado pues de que 2 de cada 3 euros de incremento en la recaudación tributaria han recaído sobre las familias y hay que recordar que llegan ya con una pérdida de poder adquisitivo del 4,5% por la inflación. En la mañana del fin de semana, Leticia Pole, profesora de Economía de la Universidad Europea, nos ha detallado los efectos. Una reducción del consumo de las familias y del consumo privado. Nos encontramos con mucha incertidumbre en cuanto a subidas futuras por el alto volumen de la deuda y por la recuperación de las reglas fiscales que se espera en la Unión Europea y con lo que tenemos que reducir el déficit. ¿Esto qué significa? Pues que se esperan aún mayores subidas impositivas y las inversiones y las extranjeras son muy reacias a invertir en países donde la presión fiscal ya de por sí alta se prevé que vaya a aumentar más. En resumen, más subidas de impuestos y menos inversión internacional en nuestro territorio. Y en este punto pues nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Tiene justificación esta subida de impuestos tan elevada ante el incremento del gasto público? Pues Leticia Pole directamente pone en cuestión la propia subida del gasto público. Realmente la pregunta es endiablada porque ¿es necesario aumentar tanto el gasto público? Obviamente hay que vivir la suficiencia presupuestaria y si aumentan los gastos pues tienen que aumentar los ingresos y eso solo puede venir de la mano o de impuestos o de deuda pública, que la deuda pública son impuestos futuros. Claro, Leticia Pole además nos explica qué supone para el ciudadano la decisión del Gobierno de no deflactar el IRPF, es decir, de no adaptar los tramos al aumento de la inflación para que la subida de precios no se traduzca en un aumento también de los impuestos a pagar en la renta. No deflactar el IRPF supone desconocer la naturaleza del impuesto y aplicar de forma injusta una subida impositiva, lo que se llama la progresividad en frío. Esta subida impositiva se produce porque el impuesto progresivo tiene como fundamento el que la renta se trocea. No deflactar la tarifa supone no aumentar el dinero necesario para satisfacer cada necesidad de acuerdo con su utilidad y por lo tanto nos están metiendo la mano en la cesta de la compra. Te recuerdo el dato, ahora mismo los españoles somos los segundos europeos que más presión fiscal aguantamos, tan solo por detrás de Alemania y que en los últimos 5 años es aquí, en nuestro territorio, donde más ha aumentado esa presión. Gracias, Ana. Chao. Bueno, es sin duda una de las citas del día. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se ha casado y lo ha hecho en la parroquia de San Francisco de Borja, en el céntrico barrio de Salamanca, en la capital. Allí ha dicho sí quiero ante más de 500 invitados y frente a la que ya es su mujer, Teresa Urquijo, sobrina nieta del rey Juan Carlos, al que recibían así a las puertas de la iglesia.
Y es que, claro, cientos de curiosos se han acercado para ver al alcalde, a los invitados, a este enlace. Entre ellos, además, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, las infantas, Elena y Cristina. Y para seguir bien de cerca esta fiesta, a las puertas de esa parroquia, ha estado nuestra compañera Laura Rubio. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el cielo estaba algo nublado, el día un poco gris, pero hemos podido ver a los novios, Laura, radiantes, con una sonrisa de oreja a oreja, y a todos esos invitados. Pues ha llegado muy nervioso el alcalde de Madrid, pero la verdad es que muy sonriente, totalmente pletórico y también muy puntual. Por cierto, lo hacía sobre las 11:30 de la mañana y ya sobre la 1:15 de la tarde José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo se han dado el esperado sí quiero en esta iglesia. Expectación absoluta. Cientos de personas han abarrotado las inmediaciones para darle la enhorabuena a los recién casados. Una de las imágenes más esperadas, sin duda, ha sido la de la llegada de don Juan Carlos, que recordamos es familia de la novia. Ha accedido a pie a la iglesia por su propio pie, ayudado de un bastón y de un ayudante, y ha salido acompañado de sus hijas, la infanta Cristina, la infanta Elena y sus nietos Juan Valentín, Victoria Federica y Froilán. Máxima expectación también por parte de los medios, porque había hasta 100 acreditados hoy aquí. Los invitados ya se dirigen hacia la finca donde se celebrará el banquete, un menú elaborado por Lardi, y según ha podido saber COPE, se servirá, entre otras cosas, salpicón de marisco o solomillo de guayu, todo en mesas con temática madrileña. Y además el día les acompaña porque, aunque el cielo está algo gris sobre la capital, la temperatura es perfecta para un día como hoy. Pues gracias, Laura Rubio, que ha estado allí siguiendo la boda del año, por ahora para muchos así ha sido denominada. Este sábado las calles de la localidad madrileña de Navalagamella vuelven a llenarse de motos. El motivo, la segunda edición de su peregrinación motera. El año pasado tuvo lugar la primera, que estuvo además bendecida por el cardenal Carlos Osoro, y fue todo un éxito gracias al trabajo en equipo. Todos allí se implican, parroquia, pueblo y por supuesto los participantes. Este año la idea es evangelizar de nuevo y de paso armar lío, como pide el Papa Francisco a los jóvenes. Y para ello, aprovechar la ocasión que se presenta en esta peregrinación motera para llegar a otras zonas, como puede ser en este caso la Sierra de Madrid. Al final lo importante es que la gente se sienta acogida y, por supuesto, la Iglesia toma parte activa en ello. Todo se pone bajo el patronazgo de la Virgen de la Estrella, que está en Navalagamella. Saludamos ya hasta ahora en Mediodía COPE al párroco de esta localidad, que es Alfonso Rodríguez, y además es organizador de esta peregrinación motera. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes. Querida Sandra, muy buenos días, y queridos oyentes de COPE, feliz Pascua y Resurrección. Igualmente. Bueno, entiendo que una vez más, como dice el Papa Francisco, allí estáis dispuestos a armar lío en Navalagamella. Ahora mismo se está escuchando muchos motores de motos. Han venido, gracias a Dios, muchos motoristas, y la verdad que es una auténtica gozada. Bueno, primero preguntarte por cómo surge esta idea, que si no me equivoco fue tuya, aunque como siempre dejas muy claro, Alfonso, es fruto del trabajo en equipo. Sí, la verdad que no me puedo poner méritos porque no son míos. Yo, aparte de párroco en Navalagamella, soy capellán en un colegio, Punta Galea de las Rozas, y un padre del colegio me dijo: Alfonso, en tu parroquia pasan muchas motos, ¿por qué no hacemos algo, una peregrinación de motoristas? La verdad que a mí me emocionó, me dice que, bueno, dije que sí, que era una muy buena idea para dar visibilidad a la parroquia, al pueblo. Entonces, bueno, contacté con el alcalde, contacté con don Carlos, que era nuestro cardenal el año pasado sí, y bueno, pues don Carlos le entusiasmó la idea, y bueno, pues en equipo, entre todos, pues fue un éxito, como lo está siendo hoy. ¿Cuánta gente estuvo en la pasada edición y por qué crees que precisamente tuvo tanto éxito? No sé si además toda esa zona es bastante motera, ¿no? Efectivamente, es primero porque es muy motera. Es decir, que los motoristas también les falta ocasión para reunirse. Es decir, que cuando les convocas, ellos van. Claro. Entonces se les convocó para venir. La verdad que no seguimos
qué éxito no éxito iba a tener. Bueno, si venía un motorista ya era un éxito, estaba clarísimo, ¿no? Pero es que vinieron unos 40, 50 y la verdad que nos sorprendió porque la única, bueno, es verdad que tenemos a una reportera en la parroquia dicharachera, como digo yo, que movió todas las redes, Almudena, y la verdad que sí, que llegó a mucha gente y mucha gente estos días me está diciendo, Alfonso, ¿cuándo es la siguiente, no? Entonces, bueno, pues ha calado. Claro, además entiendo que llama la atención, ¿no?, de los curiosos también una cita como esta. ¿Cómo se puede peregrinar con esta peregrinación motera, con una convocatoria así? Pues muy sencillo, que cojan su moto, sus cascos y que desde el lugar donde estén pues vengan a un sitio tan maravilloso como es la parroquia Nuestra Señora de la Estrella en Navalagamella, que tiene un paisaje pues de la Sierra de Madrid muy bonito. Luego las gentes de aquí son muy acogedoras. Tenemos a nuestra madre, la Virgen de la Estrella, que es la guía de nuestra vida. Y bueno, pues aquí enfrente ahora mismo tengo al peregrino motero con su casco, que por supuesto que todos los que vengan ya pues después de, por curiosidad o porque no se hayan enterado, pues quieran venir a ver la parroquia, pues en el jardín pueden encontrarse con el peregrino motero con su casco, que es muy gracioso y la verdad que merece la pena ver entre la parroquia, saludar al Señor, rezar y ver lo maravillosa parroquia que tenemos del siglo XVI. Alfonso, mencionabas ahora a la Virgen de la Estrella. ¿Cuál es la historia de esta Virgen de la Estrella y de su patronazgo? Pues mira, ahí me pillas ahora mismo en fuera de juego. Yo llevo aquí en Navalagamella 2 años, ¿vale? Entonces, yo siempre digo que Nuestra Señora de la Estrella, pues yo diría que es del siglo XVI. Entonces, diría que es pues justamente la estrella que guió a los reyes de Oriente pues hasta Jesucristo, pues cogería la advocación Nuestra Señora de la Estrella pues justamente para eso, ¿no? Para seguir guiando a tantos y tantos a Jesucristo. Uh-huh. Pero yo digo que es ahora mismo fuera de juego y estoy metiendo aquí un gol, en vivo y en directo. Bueno, hablamos de esta peregrinación. ¿Exactamente en qué consiste la ruta? Pues la ruta es, como os he dicho, es cada uno desde su propia casa. Los moteros son muy libres, es decir, que a un motero no le marques el destino, ¿no? Es decir, que ellos desde donde están, ellos hacen su ruta y luego saben que tienen que llegar al punto que es Nuestra Señora de la Estrella en Navalagamella. Entonces, cada uno donde esté, por ejemplo, los motoristas de Navalagamella, pues se van a hacer su ruta, pues por la Cruz Verde, por tantos y tantos sitios que tenemos aquí, harán su ruta y luego acabarán aquí en la parroquia de Navalagamella para unirse a la misa que tendremos con don Antonio María Rocco Varela, nuestro cardenal emérito, y después pues escuchar música como están escuchando ahora y tomando algo. Si Dios quiere, haremos la tercera edición. Esa era mi pregunta, que seguro que ya te lo preguntaron en la primera, pero habrá una tercera, seguro que sí, porque tiene un éxito maravilloso, no lo dudamos. No lo y como esté o yo no esté, gracias a Dios, como es un equipo, como os decía, pues seguirá, sí, seguirá, se implantará. Por supuesto. Pues Alfonso Rodríguez es párroco de Navalagamella, en la Sierra de Madrid, donde este sábado van a disfrutar de su segunda edición de la peregrinación motera, y le agradecemos muchísimo que nos haya atendido en Mediodía COPE. Un abrazo, Sandra. Un abrazo. A disfrutar. Y como cada sábado llega ya la firma de Mario Alcudia. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes. La vida, buena noticia, es el lema con el que el lunes vamos a celebrar la jornada por la vida. La vida como una buena noticia que siempre debe ser valorada y cuidada desde su concepción hasta su muerte natural. La vida que estamos llamados a promover y defender, como nos recuerda el Papa, no es un concepto abstracto. Se trata de un derecho absoluto, un don de Dios que implica la responsabilidad de cuidarla y protegerla de forma clara, firme y apasionada. Todo ello, además, cuando, como bien sabemos, las leyes no protegen la vida humana más débil y vulnerable, porque la defensa de la vida para la Iglesia no es una ideología, sino una realidad humana que nos involucra a todos los cristianos. Pero además de la defensa de la vida, del no nacido, de la eutanasia en el caso del final de la vida o de alguna enfermedad, hay que acompañar otras situaciones de vida donde se producen claras violaciones de la dignidad humana, o qué decir
prescindir de la maternidad subrogada, a la que el Papa ha calificado como deplorable práctica, porque ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño. Es evidente que, además de la acción de gracias, como haremos el lunes en las diversas celebraciones convocadas en las diócesis, también pediremos al Señor para que desde todos los diversos estamentos políticos y sociales se proteja y se cuide a la vida, porque construir una sociedad con futuro pasa por cuidar esa vida en todas sus manifestaciones, un cuidado que nace de la conciencia, de la verdadera responsabilidad ante el otro. Se trata de romper con la cultura del descarte tan perniciosa, tomando conciencia de que el hombre no puede disponer de ninguna vida de forma fría y calculada. Como decía Santa Madre Teresa de Calcuta, la vida es belleza, admirémosla, la vida es vida, defendámosla. Ojalá que jornadas como esta y también nuestro testimonio contribuyan a sembrar en la sociedad ese amor concreto y creativo capaz de instaurar y expandir la cultura de la vida. Hasta el próximo día. Pues sí, muchas gracias, Mario. Y en este sábado, 6 de abril, escuchamos ya el Santoral con Jesús Luis Sacristán. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sandra? Hoy es sábado de la octava de Pascua. La Iglesia contempla hoy el día de la confirmación en la fe en el resucitado, porque los discípulos, como dice el Evangelio, no dan crédito a sus compañeros que les dicen que han visto a Jesús vivo. Entonces se aparece él mismo para recriminarles su falta de fe y confirmarles que vive. Por eso les hace testigos de su propia resurrección. Y nuestra siguiente historia tiene como protagonista al cantante jerezano Juan Peña, que va a participar en la fiesta de la resurrección en la madrileña Plaza de Cibeles esta tarde. Va a ser a partir de las 6. Es una iniciativa de la Asociación Católica de Propagandistas que celebra la resurrección de Cristo pues en un ambiente festivo, bailando, cantando. Peña ha adelantado parte del repertorio que va a ofrecer al público esta tarde y nos asegura que no va a dejar indiferente a nadie. Repetimos con la Salve Rociera. Voy a cantar de nuevo la canción de No Dudaría, que es una versión de Antonio Flores, que en unos meses la saco, la he grabado y va a salir en un disco. Y luego voy a cantar mucha rumba, mucha canción que la gente no pare de bailar. Y es que uno de los pilares fundamentales en la vida de Juan Peña es la fe, algo que le ha inculcado su familia y que trata de plasmar cada vez que canta. En el tema de la música, es que eso se respira. O sea, yo me subo el sábado al escenario y es un concierto diferente en el sentido de que se respira buen rollo. O sea, todo el mundo va a pasárselo bien, hay competitividad y es mirar al cielo, ¿no? Y decir, pues estamos aquí gracias a ti, estamos celebrando tu día. En esta fiesta, a la que el año pasado acudieron 60.000 personas, este año se esperan 100.000. Y Juan Peña es solo uno de los muchos artistas que van a hacer vibrar esa madrileña Plaza de Cibeles esta tarde. Hay muchos otros invitados. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. ¿Y qué más da? Ja, ja, ja. Si son cosas de la edad. Ahora has crecido. Modestia aparte, que va a ser otro de los artistas invitados a la fiesta de la resurrección, que vuelve este sábado, como te digo, a Madrid. Aunque quizá el grupo más esperado, sobre todo para los más jóvenes, es Hakuna. Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver. Me he asomado al abismo, me he atrevido a saltar. Romperá el cielo desde mi garganta gritándote. Hakuna, como te decía, que tanto éxito está teniendo, sobre todo entre los más jóvenes. El año pasado fue la gran sorpresa, pero es que, claro, este 2024 son ya una realidad. Son, de hecho, la cabeza del cartel. Uno de los grupos cristianos más seguidos de nuestro país, que incluso traspasa fronteras. El festival va a contar también con las actuaciones de Juan Peña, como te decía, de Marilia, de Ella Baila Sola, y también va a estar por ahí además el Pulpo, de La Noche de Cope, como DJ. Un evento que va a estar presentado por el influencer Natster y que también va a contar, va a estar conducido por J. Abril. Va a ser una fiesta alegre, donde se esperan miles de personas, como te digo, y donde todo el mundo está invitado a pasar
disfrutar una tarde diferente. Te recuerdo esa cita a las 6:30 en la Plaza de Cibeles. Romperá el cielo desde mi garganta gritándote, ¿dónde estás cuando me haces falta? Estoy aquí, estoy aquí, el cielo desde mi garganta, estoy aquí, soy este trozo de pala. Estoy aquí, estoy aquí. Enseguida aquí en Mediodía COPE vamos a analizar el nuevo plan antitabaquismo que ha aprobado Sanidad en las últimas horas y que además ha contado con el consenso de todas las comunidades. Es un plan, una hoja de ruta que enseguida vamos a analizar aquí en COPE con los expertos. Sigues en Mediodía COPE. haces falta. 2:30, 1:30 en Canarias. Última hora en Mediodía COPE. Estar informado. ¿Qué tal? Sigues aquí en Mediodía COPE. Enseguida vamos a analizar, como te decía hace un momento, ese plan antitabaco que Sanidad ha aprobado en las últimas horas, en este sábado, primer fin de semana de campaña electoral, además de las elecciones vascas, y que está marcado por un partido de fútbol que para muchos es uno de los más bonitos de todo el año, dentro de una competición donde no solo tienen cabida los de siempre, los equipos grandes. Te hablo de la final de Copa del Rey entre Athletic de Bilbao y Mallorca. Sí, bastantes nervios, sí. Hoy se ha dormido poco. Yo espero que el Mallorca salga dormido y nosotros bastante activos y que hoy descansen y preparados para mañana. Un poco de nervios, pero bueno, una final de Copa no se vive siempre y bueno, con un montón de emoción y de todo. Tranquilidad cero, muchos nervios y a ver si ya por fin 40 años después podemos sacar la innombrable. Muchos nervios entre los aficionados de uno y otro equipo. El partido que empieza a las 10 de la noche y el escenario es el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Te lo vamos a contar, por supuesto, como siempre, en el tiempo de juego de COPE. Y los clubes que se disputan el trofeo, pues la verdad es que son dos equipos que llegan con hambre. Enseguida vamos a conocer la última hora de ambos, de Athletic de Bilbao y de Mallorca, pero las dos aficiones disfrutan también hasta ahora del ambiente, tras haber llegado a la capital hispalense de todas las formas posibles. Sobre todo los seguidores del Mallorca, que tienen más complicadas las conexiones. Aunque a esta hora miles de aficionados de los dos equipos también continúan rumbo a Sevilla. Lo hacen por barco, en avión, también por carretera. Se espera la presencia de 70.000 seguidores del Athletic Club de Bilbao en la capital hispalense, aunque podrían llegar a los 80.000 según las últimas estimaciones, de los que solo 20.000, por cierto, tienen entrada, y unos 20.000 del Mallorca. En COPE hemos hablado con Luis y con Alex. El primero es un veterano aficionado de Bilbao que ha pasado la noche en Mérida y que ha puesto ya rumbo a Sevilla. Él además va sin entrada. Y Alex es socio del Mallorca. Él ha llegado a las 7 de la mañana al aeropuerto de Valencia y está a punto de llegar a la capital hispalense. Ha sido bastante difícil encontrar una conexión y al final hemos decidido por Valencia y luego pues emprender el camino en coche, pues porque nos salía más rentable. Hay que vivirlo con afición y que sea lo que sea, pero bueno, sobre todo hay que animar a los equipos, y disfrutarlo, sobre todo disfrutarlo. ¿Y cómo llegan los equipos al encuentro? Pues de primeras hay un favorito que es el Athletic. Claro, su final número 40 es un clásico de la competición. Si miramos de hecho el histórico de la Copa del Rey, los Leones son el segundo equipo con más títulos después del Barcelona. Tienen 23, aunque la última en el año 1984. Y esta noche esperan que esa mala suerte de las últimas finales, precisamente además contra el Barcelona, cambie. Pero el Athletic va a tener enfrente a un equipo que también ansía conseguir el título copero. Es la cuarta final para el Mallorca, que solo ha ganado en su caso en la edición 2002-2003 al Recreativo de Huelva. Un partido que siempre es bonito, que siempre es especial, sobre todo pues cuando llegan dos equipos que no parten como favoritos, aunque esta sea una competición que siempre se le ha dado muy bien al Athletic de Bilbao. Por cierto, que desde el club han pedido a los aficionados que no piten esta noche el himno de España. Vamos a ver si se respeta. Y la noticia está en el terreno de juego. Es sábado, es 6 de abril. Soy Sandra Senjo, esto es Mediodía COPE y te cuento ya más noticias con Alicia García. Escuchas Mediodía COPE.
Y las Islas Canarias siguen recibiendo la llegada de cayucos. Sí, Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a 120 personas que iban rumbo a Gran Canaria y Fuerteventura. Recordamos que este próximo martes el Congreso de los Diputados va a debatir y votar la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular que pide la regularización de 500.000 de personas migrantes. Cuenta con el respaldo de la Iglesia. Pedro Sánchez insiste en que España apoyará el reconocimiento de Palestina como un Estado de pleno derecho. Mañana se cumplen ya 6 meses desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás. Sobre el terreno se espera la apertura del paso de Erez en el norte de la Franja de Gaza y también del puerto de Asdod para la entrada de ayuda humanitaria tras la llamada de presión del presidente Biden a su homólogo Netanyahu. Y el alcalde de Madrid y Teresa Urquijo ya son marido y mujer. Porque este mediodía se han dado ya el sí quiero en la madrileña iglesia de San Francisco de Borja ante 500.000 de invitados, algunos de lo más ilustre como el rey emérito, que es primo de la abuela de la novia. Y Almeida decía otra vez que estaba muy emocionado. Como sigamos así, voy a echar más agua que Neptuno a este paso. Muy emocionante. Muy nervioso, muy emocionado y muy nervioso, la verdad. Muchas gracias a todos, de verdad. Estaba muy emocionado. Bueno, pues ahora el banquete se celebra a esta hora en una finca de Colmenar Viejo, en Madrid. Gracias, Alicia. Y además de esa final de la Copa del Rey, también tenemos más fútbol esta tarde en Segunda División. Xavi Lasso. Sí, a las 4:15 el Dense Andorra y a las 6:30 Levante Zaragoza. Te lo explicaremos como siempre en tiempo de juego. Y además en estos momentos se está jugando el Manchester City Crystal Palace. Es el rival del Real Madrid y está empatando a 1 en el descanso con un 11 sin varias caras conocidas como Foden y Bernardo Silva, que no juegan, se los está guardando Pep Guardiola. Walker y Ake siguen lesionados. Y en más asuntos, en Fórmula 1, pole de Max Verstappen en el Gran Premio de Japón. Muy buena clasificación de los españoles. Carlos Sainz ha sido cuarto y Fernando Alonso quinto. Ambos pilotos intentarán luchar para el podio mañana. Gracias, Xavi. Sigues en Mediodía COPE. Mediodía COPE. Estar informado. Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U. Un nombre así como en francés que acaba en U. Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las 3 marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si eres directivo de una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Mediodía COPE. Estar informado. El plan antitabaco del que tanto se ha hablado en los últimos meses ya es una realidad. Finalmente ha contado con la unanimidad por parte de las comunidades autónomas, aunque de momento no es una ley. Esto es importante. Se trata de una hoja de ruta que vamos a analizar a esta hora con Josep María Suelves, del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, donde representa además a la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Buenas tardes, Josep María. Hola, muy buenas tardes. Bueno, como decimos, Sanidad ha aprobado este plan antitabaco. Se trata, eso sí, de una hoja de ruta de momento. Hay muchas medidas encima de la mesa. De todas las que se plantean, ¿cuáles considera más eficaces? Y preguntarle también si echa alguna de menos. Fundamentalmente, las medidas más importantes para avanzar en la prevención del tabaquismo en España están incluidas en este documento, en esta hoja de ruta, ¿no? En primer lugar, se trata de aumentar los precios del tabaco. En España, un paquete de cigarrillos es mucho más barato que en la mayoría de los países de nuestro entorno y sabemos que el precio del tabaco es un elemento fundamental para prevenir el inicio del uso en la adolescencia. En segundo lugar, se contempla también ahí, y es otra medida fundamental, adoptar en España el paquete neutro de cigarrillos, el paquete genérico que ya está implantado en una veintena de países del mundo y que se ha demostrado restar también atractivo a los paquetes de cigarrillos. Hay que emplear los espacios libres de humo de tabaco. Hay que regular también mejor productos novedosos como los cigarrillos electrónicos que hoy utilizan muchos adolescentes. Más de la mitad
de los chicos y chicas de 14 a 18 años en España declaran haber fumado cigarrillos electrónicos, y hasta 1 de cada 4 chavales de 12 a 13 años lo declara también en España, y eso es muy preocupante porque estos chicos triplican la probabilidad de convertirse en fumadores a muy corto plazo. Y finalmente hace falta también, y está incluida en ese conjunto de medidas, hace falta seguir ayudando con campañas educativas y con ayudas de profesionales adecuadas a las personas que fuman a decidirse a dar el paso de abandonar el tabaco y a que consigan hacerlo, ¿no? Hay uno de los puntos que ha sido algo controvertido, que parece que finalmente se queda fuera, y es la prohibición de fumar en el coche si hay menores de edad o embarazadas. Es, claro, una medida controvertida y difícil de aplicar, entiendo, ¿no? Porque al final se trata de un espacio privado. Hay muchos países en Europa y en todo el mundo que han adoptado esa medida, ¿eh? El coche es un espacio muy reducido en el que los niveles de concentración de sustancias tóxicas que llegan a acumularse son muy elevados cuando la persona fuma. Por lo tanto, es una medida que seguramente se estudiará cuando se avance una nueva legislación sobre tabaco, y seguramente sería muy adecuado hacerlo, ¿no? Claro, al final se convierten todos ellos en fumadores pasivos, y de hecho este plan pues ya habla de limitar zonas, en este caso en lugares públicos, como pueden ser las terrazas en la hostelería o las marquesinas de los autobuses. Es importante, entiendo, también limitar esto y preguntarle también por cómo afecta el tabaco a los fumadores pasivos, sobre todo, por ejemplo, pues a los menores de edad. Claro, el tabaco que fuman, sino de quienes involuntariamente se ven expuestos al humo del tabaco, e incluso llevamos algunos años hablando del impacto que tiene el tabaco sobre el medio ambiente. Las leyes de las que nos dotamos a partir de 2005 y 2010 en España han sido leyes que han tenido un impacto muy favorable en términos de proteger la salud, pero hay todavía muchos lugares públicos, como los accesos a centros educativos, como los espacios al aire libre de marquesinas, de campos deportivos o estas terrazas de hostelería, donde trabajadores y usuarios se ven involuntariamente expuestos al humo de tabaco, ¿no? Y avanzar en eso es importante. En todo caso, eso es lo que deberán resolver autoridades y sobre todo representantes políticos cuando se tramite una ley, pero es muy importante porque nos ayuda a comprender, a normalizar cada vez más una vida en la que todos tenemos derecho a respirar un aire de calidad, y sobre todo porque también tenemos una experiencia ya muy larga de adopción de normas sobre espacios libres de humo que han demostrado que, lejos de ocasionar un impacto negativo sobre la economía, esas medidas son perfectamente compatibles con las actividades económicas que se llevan a cabo, ¿no? En 2005 y 2010 hubo mucha preocupación por el potencial impacto que podían tener las leyes sobre tabaco en el empleo, en sectores como la hostelería, y hoy hay una evidencia muy importante derivada de esa experiencia que demuestra que no tuvo ningún efecto negativo, y por lo tanto podemos estar tranquilos sobre el impacto que tendría cualquier medida orientada a ampliar los espacios libres de humo, porque sin duda favorecerían la salud de todos, ¿no? Y una última cuestión, analizando todas estas medidas que estamos repasando con usted, que hay encima de la mesa, esa hoja de ruta, ¿va España un paso por detrás de lo que marca Europa en la lucha contra el tabaquismo y de las medidas que ya han tomado pues países de nuestro entorno? Por ejemplo, se me ocurre ese empaquetado neutro, ¿no?, que ha demostrado ser tan efectivo. España tuvo unas políticas muy avanzadas en el ámbito del tabaquismo a comienzos de este siglo, en los años 2005 y 2010. España no ha dejado de cumplir con las normas europeas, pero lo ha hecho bastante a mínimos, y por lo tanto mejoras que han introducido sobre los mínimos que exige la normativa europea, como el empaquetado neutro, son normas que van más allá y tal, o la prohibición de fumar en los coches, son iniciativas que algunos países de nuestro entorno han ido adoptando y que España hasta ahora no ha considerado, no ha llegado a incorporar.
Por lo tanto, es cierto que hoy estamos un paso por detrás de muchos países vecinos parecidos al nuestro y es muy necesario que nos pongamos de nuevo al frente de las políticas de salud pública, porque en España todavía fuma 1 de cada 5 personas adultas, porque en España todavía fuman diariamente un 10% aproximadamente de los chavales de 14 y 18 años, y porque en España cada año el tabaco causa la muerte de 50.000 personas, conciudadanos nuestros, que fallecen por enfermedades derivadas del uso de tabaco o de la exposición al humo metal de tabaco. Bueno, pues Josep María Suelves pertenece al Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo y con él hemos analizado este plan antitabaco que echa a andar además con consenso de todas las comunidades autónomas. Josep María, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hablamos ahora de uno de esos medicamentos que no suele faltar en los botiquines que tenemos en casa, el Nolotil. Nolotil se receta desde hace tiempos inmemoriales para cualquier dolor de muelas, cualquier dolor de cirugía, cualquier tipo de analgesia que necesite o incluso como antipirético para bajar temperatura y demás. Es uno de los medicamentos que yo diría más antiguos y más conocidos en la sociedad española. Alberto González es farmacéutico y nos cuenta que es uno de los medicamentos que más se dispensa con receta médica. De hecho, es la marca más vendida en España. El año pasado se compraron más de 22 millones de unidades, pero ¿por qué hablamos hoy de él en Mediodía COPE? Pues porque la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha iniciado diligencias para conocer si realmente existe riesgo a la hora de tomar este medicamento, el Nolotil. ¿Y qué supone esto? Pues de momento hablamos de una fase de diligencias, es decir, no hay denuncia de la Fiscalía, pero se va a investigar ese riesgo y además si existe una posible responsabilidad sanitaria. Lo que ha hecho la Fiscalía es solicitar a la Agencia Española del Medicamento explicaciones de por qué en otros países se ha retirado del mercado, mientras que aquí, en España, se sigue comercializando. Hace unos meses ya estuvimos hablando de este medicamento por una denuncia de la Asociación de Afectados por los Fármacos ante la Agencia Española del Medicamento, precisamente, que pedía su prohibición. Y en parte, este es el germen de esta denuncia, presentada, en este caso, por el defensor del paciente. Cristina García es su fundadora. Con esta demanda no pedimos dinero, lo que pedimos es que se retire el Nolotil, metamizol, en personas de países en los que ya está prohibido. Luego, por otra parte, estábamos llevando a cabo demandas individuales de gente, de personas afectadas por Nolotil. En ella, como escuchas, pedían la retirada del mercado de este medicamento y de su principio activo, el metamizol. El motivo es que esta asociación tenía documentados casos de más de 350 pacientes afectados por distintos efectos secundarios. En su mayoría eran pacientes británicos que se encontraban en España de vacaciones y que en algunos casos desarrollaron agranulocitosis, una complicación extraña, pero grave, como nos cuenta el doctor Antonio Montes, que es jefe de la unidad del dolor del Hospital del Mar en Barcelona. La granulocitosis no es más que la disminución de la cantidad de los glóbulos blancos, que son los que nos defienden de cualquier infección, y eso puede convertir a una infección aparentemente banal en algo muy grave, incluso en producir una sepsis que puede llevar incluso a la muerte a un paciente. Aunque sea infrecuente, puede ocurrir. No es habitual que suceda, pero hay documentada una mayor incidencia en personas de origen anglosajón. Eso explica que no solo en Reino Unido esté prohibido este fármaco, también, por ejemplo, en Estados Unidos o en Australia. Claro, después de escuchar esto, todos nos preguntamos si de verdad el Nolotil, un medicamento que todos hemos tomado alguna vez, supone un peligro para la salud. Lo que nos dicen los profesionales es que, como cualquier medicamento, tiene sus riesgos, claro, pero estos aumentan, por ejemplo, cuando se toma más de una semana, cuando se tienen ciertas condiciones físicas o cuando se toman más medicamentos a la vez. Evidentemente, nunca asociado a otro antiinflamatorio, en cualquier paciente o persona que tenga un problema hepático de hígado o problema renal tampoco, y también en las embarazadas que han tenido un niño tampoco, si van a lactar, tampoco pueden recibir el Nolotil porque puede haber un efecto, puede pasar por la leche a este niño y puede haber efectos en este niño. En esos casos no se debería administrar nunca. Y evidentemente si ha habido algún antecedente, por ejemplo, de cuadros alérgicos.
En la interacción de varios medicamentos, que muchas veces son los propios médicos los que los prescriben, o incluso en la automedicación, está muchas veces la causa de esos efectos secundarios. En cualquier caso, ahí está la investigación de la Fiscalía, de la Audiencia Nacional. De momento tiene que decidir si hay algún riesgo para la salud y, en caso de existir indicios de que esto es así, de que el nolotil produce esos efectos adversos y que puede haber, también tiene que decidir esto, si hay delitos de responsabilidad sanitaria y presentar, por lo tanto, la denuncia oportuna. Primer sábado de campaña electoral en el País Vasco para los comicios del próximo día 21 de abril. La mayoría de los candidatos nacionales ha desembarcado allí, en territorio vasco. Por ejemplo, lo ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha arropado esta mañana al candidato del PSE, a Eneko Andueza. Desde Vitoria, Sánchez ha vuelto a arremeter contra el Partido Popular y de nuevo se ha vuelto a acordar de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso. Y esta es la derecha que tenemos, la que sufrimos durante estos últimos 6 años que llevamos en el Gobierno a nivel de España. En política exterior, lo que diga Aznar. En derechos sociales, lo que mande Abascal. En corrupción, pues lo que dicte Ayuso. En economía, lo que se les ocurra y mienten con descaro. Con razón el señor Feijóo dice que sufrimos la peor derecha de la historia de la democracia. En principio se espera que Sánchez participe solo en otro mitin más en esta campaña vasca el siguiente fin de semana. La ayuda del presidente puede acabar ahí ante la intención del PSE de desplegar una carrera a las urnas en clave autonómica, según te venimos contando aquí en COPE. Por cierto que en Vitoria también están hoy los líderes de Sumar y de Vox, Yolanda Díaz y Santiago Abascal, mientras el PNV y Bildu centran sus intervenciones de este sábado en San Sebastián, al igual que los populares. Un PP que, por cierto, ante estas elecciones vascas del próximo 21 de abril va a echar toda la carne en el asador, según estamos contando aquí en COPE, porque los populares se marcan como objetivo convencer a los electores que nunca les habían votado, pero que sí que recuerdan el pasado de Bildu en relación al terrorismo de ETA. Maribel Sánchez. El gran interrogante es saber a quién apoyará el PSOE en caso de que tanto Bildu como el PNV tengan opciones de gobernar. Si hubiera empate, uno de los dos saldría perjudicado y se tomaría la revancha en el Congreso, donde Sánchez necesita el apoyo de los dos para seguir en la Moncloa. Es un duelo a muerte y lo saben en el Partido Popular, que echan toda la carne en el asador para evitar ese pacto. Por eso reconocen a COPE que tienen que convencer a los electores que nunca habían elegido la papeleta del PP, pero que se sienten españoles y tienen edad para recordar el papel que jugó Bildu en el terrorismo de ETA. Los socialistas, con Rodríguez Zapatero como estrella invitada, intentarán evitar que se repita el batacazo que sufrieron en las gallegas, y lo que temen en realidad en el PNV es la abstención, algo que se demuestra, por ejemplo, en el hecho de que los vascos de lo que realmente están pendientes hoy es de la final de la Copa del Rey en Sevilla, más que de la campaña electoral. Gracias, Maribel. Por cierto, que volviendo al mitin de Pedro Sánchez de este mediodía en Vitoria, el presidente del Gobierno ha insistido en que España va a apoyar el reconocimiento de Palestina como un Estado de pleno derecho. Y precisamente mañana se cumplen 6 meses exactos desde el ataque de Hamás y el inicio de la guerra en Gaza. Un conflicto que ha dejado más de 1.200 muertos hasta la fecha. Durante este medio año, los ataques continuos han dejado en la franja de Gaza más de 33.000 palestinos muertos y más de 75.800 heridos, según el Ministerio de Sanidad, controlado, eso sí, por Hamás. En las filas israelíes se han producido más de 250 bajas, también dentro de este enclave donde los bombardeos continúan. Hoy, la última hora pasa porque Israel ha destruido un almacén de armas en el barrio de Yan Yunis, al sur de la franja, en el que habrían encontrado 1 tonelada de material explosivo. Mientras tanto, todavía seguimos esperando la apertura del paso de Erez, en el norte de Gaza, para la entrada de más ayuda humanitaria. Israel ha anunciado también que va a usar su puerto en Asod para el transporte de la ayuda, y esta noticia llega después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtiera al primer ministro israelí, a Benjamin Netanyahu, de que el apoyo estadounidense estará condicionado a que se alivie el sufrimiento de los civiles dentro de la franja. Antony Blinken es el secretario de Estados Unidos.
Nosotros celebramos los pasos que ha anunciado Israel, pero la verdadera prueba serán los resultados. Y esto es lo que esperamos ver en los próximos días y en las próximas semanas. ¿Está realmente llegando la ayuda a todos aquellos que lo necesitan en Gaza? Bueno, y mientras tanto, Israel y Estados Unidos continúan en máxima alerta por la posibilidad de que Irán responda al ataque contra su consulado en Damasco esta semana y que dejó 7 miembros de la Guardia Revolucionaria muertos. De hecho, estos militares israelíes han asegurado que pretenden enterrar a Israel en Gaza. Un conflicto que, como te digo, mañana cumple 6 meses y que hasta la fecha ha dejado más de 33.000 víctimas mortales por parte de palestinos y más de 75.000 heridos, según ese Ministerio de Sanidad controlado por Hamás. Y el próximo martes, en el Congreso de los Diputados, se va a decidir si dar luz verde a una nueva iniciativa legislativa popular que busca ayudar a los migrantes que se encuentran en situaciones de trabajo ilegal y que no pueden contar con los derechos del resto de trabajadores. Manuel Red, buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. El pasado 12 de marzo, esta iniciativa volvía a ser presentada por segunda vez ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, ya que el año pasado se vio interrumpida por la propuesta por la convocatoria adelantada de las elecciones. Sí, y es que desde 2021 unas 700.000 personas han firmado esta iniciativa, contando con el apoyo de más de 900 entidades de la sociedad civil y entre ellas pues varias de la Iglesia como Cáritas, Conferredes y la Conferencia Episcopal, por supuesto, que publicaban durante la jornada de ayer un comunicado en el que emplazaban a los distintos grupos parlamentarios a tomar en consideración esta iniciativa legislativa popular. Diego Fernández Maldonado es parte del equipo de incidencia política de Cáritas y ha podido pasarse por los micrófonos del fin de semana con Cristina, donde nos ha contado por qué es importante esta regulación extraordinaria de personas migrantes. Todos somos bien conocedores que hay mucho trabajo informal en nuestro país y si se les permitiría la autorización de residencia, ¿no?, implica lógicamente la autorización de trabajo. Esto por un lado es la posibilidad de cotizar y tributar por ese trabajo y también, algo muy importante, que sus derechos laborales estén amparados, ¿no?, que las situaciones de explotación laboral o derechos laborales no cumplidos se puedan amparar. Y no solo ha repasado la situación de las personas afectadas, desde Cáritas también tienen claros los objetivos de esta iniciativa. La presencia de personas latinoamericanas es muy relevante, por supuesto, pero nosotros buscamos acoger y dar regularización porque es fundamental con la mirada de derechos por un lado, ¿no?, que tengan derechos, y por otra, porque vemos que la regularidad administrativa les lleva con mayor incidencia a la pobreza y a la exclusión, ¿no? Entonces esto es algo contra lo que tenemos que luchar. Por todo ello, estas entidades eclesiales convocan a los partidos políticos con representación parlamentaria a iniciar conjuntamente un diálogo constructivo votando a favor de la toma en consideración de esta iniciativa. Y Manu, hablamos de migración en nuestro país, además, también hay españoles que emigran al exterior y el problema es que cada vez son más. Es el caso de Álvaro. Él es de Madrid y tiene 27 años, ha estudiado Ingeniería de Caminos, además de 2 máster. En su currículum la verdad es que es impecable, pero Álvaro, como miles de españoles, se ha tenido que marchar a trabajar fuera. Es lo que se llama la fuga de cerebros. En concreto, él se ha ido a Canadá. Creo que solo por la potencialidad que tienen estas ofertas, por lo bien que hablamos inglés las juventudes hoy en día y en general por la mayor calidad de vida que hay en puestos de alta cualificación, como puede ser un ingeniero, pues yo creo que merece la pena, o los números demuestran que merece la pena viajar y moverse un poco por el mundo. Y claro, Manu, en paralelo lo que está ocurriendo es que está creciendo exponencialmente el número de españoles que residen en el extranjero. Ahora mismo estamos en un récord histórico. Sí, el 4,3% es el incremento de este número de españoles residentes en el extranjero, casi 3 millones de personas más. Bueno, ahora Álvaro, con apenas 27 años, acaba de conseguir el alquiler en una casa en Toronto, allí en Canadá. Y si eres joven y vives pues en cualquier gran capital, sabrás las dificultades que ello supone. Mi calidad de vida se ha disparado desde que estoy aquí. Tengo acceso a ciertas cosas que no tendría acceso en España. Pues tengo mi propio coche, estoy alquilando un piso en el centro de Toronto. Pero sí que mirando hacia atrás me doy cuenta que el mercado español jamás me habría ofrecido algo a mí tan valioso. Claro, pero el caso de Álvaro no es el único, Manu. No, porque María tiene 26 años y ha estudiado un doble grado de comunicación audiovisual, publicidad con relaciones públicas. Ella se ha ido a Australia
en busca de mejores oportunidades laborales. En 2022 fue cuando se marchó para las Antípodas. En principio salió un poco a la aventura con el convencimiento de que allí tendría mejores oportunidades que en España. Aquí apenas había podido encadenar varios contratos de prácticas, a lo que añadió un año en el paro. Encontró allí un trabajo que no le llenaba, en España un trabajo que no le llenaba, y ahí se planteó salir fuera. Llegó a Sydney y consiguió rápidamente empleo como supervisora de un restaurante ubicado junto a la famosa Ópera de Sydney. Mi primer trabajo lo conseguí súper sencillo. Yo acababa de llegar a Australia, conocí a un chico italiano. Este chico italiano tenía un amigo italiano suyo que estaba trabajando en un restaurante, habló con él y me dijo, vale, me ha dicho que cuándo puedes hacer una prueba en el restaurante. Creo que fui al día siguiente, hice la prueba y el manager me dijo, ¿puedes trabajar mañana? Y yo, sí, perfecto. Luego también a la siguiente semana conseguí entrar en una agencia de eventos. O sea, el mismo día que tuve la entrevista ya entré. Bueno, pues estas son algunas de las consecuencias de esa fuga de cerebros en un momento en el que el paro juvenil aquí en España sigue alcanzando máximos dentro de toda la Unión Europea. Y este sábado se cumplen 50 años de la victoria de ABBA en Eurovisión con esta canción, con Waterloo, de la que ya es considerada un himno musical. Fue un 6 de abril de 1974 y no solo el grupo sueco ganó el festival, sino que allí comenzó la Habanamanía. Hasta aquí Mediodía COPE. Ahora te quedas con el golpe de gracia.